Señor, te damos gracias, Padre, por dejarnos estar aquí. Tú sabes que no tengo la capacidad, Señor. Tú sabes que no soy alguien apto, Padre. Sin embargo, te pido que tú hagas la obra en tu iglesia para que bendigas a estos hermanos que quieren vivir conforme a tu palabra y que quieren hacer tu voluntad. Te suplico, Padre, que no permitas que diga algo que es incorrecto, Señor, sino que todo aquello que es conforme a la verdad y por la verdad, para glorificarte, sea expuesto, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que nos ayudes a cambiar nuestras vidas conformándola a tu palabra, que es el propósito que tenemos hoy, Señor, y todos los días, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Bueno, hoy quiero hablarles acerca ya saben que estoy hablando de varones que a veces no recordamos tanto. Recuerden que empecé a hablar de Juan Marcos, en donde alguien que había dejado abandonado, o así se interpreta, el ministerio, por la acción del personaje que nosotros veremos hoy, se restaura y escribe un evangelio. Y luego hablamos de Filemón, que era un hombre rico, ¿verdad?, que tuvo problemas con uno de sus siervos. Y como Pablo le dice, ¿sabes qué? Reconcíliate y tómalo como un siervo. Y aquel que era tu siervo para ti ahora es un siervo de Cristo. Y apóyalo, aunque te defraudó. Recordemos que Onésimo muy probablemente había robado a Filemón. Pero se había encontrado con Pablo en la cárcel y se había convertido. Y entonces Pablo les dice, ¿saben qué? Ahora me es útil. Y quisiera tenerlo conmigo, pero tú utilízalo, te es útil. Y Pablo ahí hace que se reconcilien. Entonces la importancia de lo que aprendimos con Onésimo y con Filemón es: Dios, Jesucristo, cambia y transforma una vida inútil a una que es útil. Y aparte aprendimos que debemos de perdonar. Y el personaje de hoy sí es más relevante, pero obviamente no es de los más sobresalientes. Y pienso que él decidió hacerlo así, que él no quiso sobresalir, sino que era su carácter el estar al servicio de la palabra, del ministerio, sin querer él ser el centro. Él era como un ayudador. Y dice aquí, quiero empezar con algo característico de la iglesia del primer siglo, Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos 4 y verso 33. Dice: y los apóstoles daban testimonio, Hechos 4, 33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Que ninguno necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casa, vendiéndolas, traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según lo que había de menester. No quiero que malentiendan esto, ¿verdad? Por el siguiente texto, que es el 36, que es del personaje que vamos a hablar, que se llama José, dice: entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió
y trajo el precio y púsola a los pies de los apóstoles. Entonces vamos a hablar de José, que es más conocido como Bernabé, y fue muy conocido como Bernabé porque fue el escudero, llamémoslo de esa manera, de Pablo en su primer viaje. Pero él era un creyente antes que Pablo, y con lo que quería aclarar era, ellos vendían sus cosas, y Bernabé también hizo esto porque estaban llegando a Jerusalén judíos de muchos lados. Bueno, ustedes ven en el discurso de Pedro que dice que había elamitas de Edom, de Asia, para celebrar, ¿verdad?, la fiesta. Y judíos venían de todos lados y se convertían al cristianismo y no querían regresar a sus tierras. Es el contexto que yo estoy entendiendo aquí. Y entonces, aquí dice que José o Bernabé era natural de Chipre, y él decide, ¿verdad?, traer o vender su propiedad en Chipre, y entonces entrega a los apóstoles. Y ocurre algo, ¿verdad? Dice ahí que esto era algo común. Yo siento que entonces vendían sus pertenencias para quedarse en Jerusalén con la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? No regresaban a sus tierras, sino que se quedaban en la iglesia. Pero Bernabé quedó en la iglesia más como un ministro. Aquí la historia que sigue después de esta, a mí mucho antes me llamaba mucho la atención. Dice capítulo 5, verso 1. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu y defraudases el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultaron. Y pasando espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertáis para tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los mancebos, le hallaron muerta, y le sacaron y le sepultaron juntamente con su marido. Y vino gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Esta historia está, a mí al principio, la verdad, cuando era joven, niño, adolescente, que leía esta historia, decía: es algo extremo la decisión que tomó el Señor. Fíjense, quizá algunos de ustedes piensan, es algo extremo. Le está quitando la vida a 2 personas porque no dio la ofrenda completa. Pero el problema, aquí lo que tenemos que entender, hermanos, y sí debemos de analizarlo, es que ellos, así inicia el texto, defraudaron, ¿sí? Trataron de mentir y de engañar. Si ellos no hubieran dicho: ¿sabes qué? Vamos a vender nuestra heredad. O si él hubiera dicho: voy a vender mi heredad y voy a dar tanto de mi heredad, no hubiera habido problema.
O sea, no hubiera pasado nada, sino que ellos quisieron engañar al Espíritu. Y esto es algo que debemos de aprender. Obviamente estamos hablando de Bernabé o de José, y en este caso de Ananías y de su esposa Zafira. Pero tenemos que aprender algo aquí, hermanos. Bernabé hizo lo mismo y no pereció. José hizo lo mismo y no pereció. Y esto nos debe de llevar a reflexionar que lo que nosotros hacemos por Dios tiene que ser una entrega, hermanos, de corazón. ¿Sí? En el que nosotros digamos, Señor, te voy a entregar esto. O quizá debamos decir con cuidado nuestras palabras al Señor: Señor, te voy a entregar esto. Porque Dios toma muy en serio nuestras palabras. Porque nuestro Dios es santo. ¿Saben qué historia me recuerda esto, verdad? La de los hijos de Aarón, ¿verdad? O la historia de aquellos cuando David transportaba el arca del pacto, que la tocaron y Dios los asesinó o los ejecutó. Porque Dios había dicho: nadie debe de tocar el arca. Y ellos dicen: oye, ellos querían detener el arca, pero iban a contaminar lo que Dios había dicho que era santo. Nadie puede tocar el arca, solamente los sacerdotes, solamente los hijos de Aarón para transportarla, y con las varas. Con esto quiero decir, hermanos, y lo primero que podemos aprender es: tengamos una fiel disposición a Dios, pero seamos conscientes que nuestro cristianismo, o lo que nosotros creemos, yo creo que no es para nada un juego, o no debe ser como un juego. Para Dios es algo serio que nosotros digamos que somos creyentes de su palabra, creyentes de lo que Él ministra. No podemos tomar a la ligera a Dios, o no debemos tomar a la ligera a Dios. ¿Saben? A cualquiera podemos engañar, ¿no? Puedo engañarlos yo hoy a ustedes, pero a Dios no lo puedo engañar. Es algo que debemos entender. Así que mi llamado para esta parte del texto es: no hagamos algo como para ser vistos solamente. Que nuestro objetivo sea glorificar a Dios. Amén. Que nuestro objetivo sea exaltar. Que lo que le vayas a dar a Dios sea de corazón. Porque tú deseas darlo. Porque tú deseas ponerlo. Porque tú deseas entregárselo. Señor, esto es para ti. Tú me salvaste, esto es para ti, Padre. Pero no lo hagamos por las causas incorrectas, hermano. No lo hagamos por los motivos incorrectos. De ser vistos de los demás. De que los demás digan: ah, mira, qué buen siervo. Ah, mira, este sí se nota que lee. Eso es lo de menos. Si yo estoy sobresaliendo, hermanos, déjenme decirles que el deseo debe de ser que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea exaltado. Si yo estoy sobresaliendo y yo me gozo, o me huelgo, o me enaltezco, o me pongo así como muy, soy indispensable, hermanos, estoy, como decía Pablo, soy un insensato. ¿Sí? No soy yo, ¿verdad? Si Dios me ha permitido transmitir a ustedes algo, debe ser para la gloria de Él, no para la gloria mía. Si Dios me permite hacer algo, debe ser para la gloria de Él, no para que yo sea exaltado. Que todo lo que yo viva y haga con mi vida sea para glorificarle.
Y eso es, en verdad, lo que muestra casi siempre Ananías, porque obviamente tuvo errores como cualquier ser humano, tuvo errores como cualquier persona, pero déjenme decirles que a mí me sorprende Ananías, ¿no? Ananías, perdón. José, Bernabé, a mí me sorprende José. Cree, pero no solamente cree, es alguien entregado. Y por lo que podemos ver, o lo que encierra la historia, es alguien que hacía las cosas con un corazón verdadero a Dios. Porque si no hubiera hecho las cosas con un corazón verdadero a Dios, ¿qué hubiera pasado con Bernabé? Hubiera muerto. Hubiera sido ejecutado también en ese momento, al igual que Ananías. Pero sabemos que él lo hacía con un corazón verdadero. Hermanos, a veces pensamos que las cosas están más insignificantes. Pero saben, hermanos, llegar a la iglesia con un corazón verdadero, ¿verdad? Si tú dices, Señor, quiero estar ahí, que sea con un corazón verdadero, para glorificarte a ti, Señor. Que si queremos estar aquí, que sea con un corazón verdadero. Saben, hermanos, a veces pensamos que no tenemos ministerios. Tienes un gran ministerio en sus casas. Le comentaba hoy en la mañana a mi mamá, tiene un gran ministerio. Mi mamá es muy querida por sus nietos, ¿sí? Y la visitan sus nietos. Y les digo, aproveche eso para hablar a sus nietos de la palabra, para traerlos a la palabra, para que ellos se llenen de la palabra que usted lee. Tenemos ministerios, sobre todo los padres tienen grandes ministerios en sus hijos, de que ellos, ¿verdad?, sean siervos de Cristo, o que conozcan y que entiendan la obra de Cristo. Los varones tienen grandes ministerios. Van a decir, no, pero yo no tengo un ministerio aquí en la iglesia, yo no cuento, yo no voy a predicar, yo asisto a la iglesia. No, tu principal ministerio es tu familia, tu esposa. Amén. Tú debes de ministrar a tu esposa de la palabra de Dios. Tú debes ministrar y enseñar a tu esposa lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Ese es tu ministerio. A veces pensamos que no, pues los ministerios son aquí en la iglesia. No, hermano, tú tienes ministerio en tu familia. Varones tienen ministerios en sus familias. ¿Sí? Las mujeres pueden decir, pues es que fue un ministerio para los varones. No, las mujeres tienen el ministerio, sí, de criar a sus hijos y de educarlos. Pero ¿saben? Dice el apóstol Pablo que otras mujeres se convirtieron por el testimonio de las mujeres piadosas. Claro que tienen ministerio con tus hermanas, con tus amigas, con tus vecinas, con tus vecinos. Somos, hermano, ministerios vivientes, ¿sí? Y con esto quiero decir que no menospreciemos nuestros ministerios. Puede ser algo terrible el menospreciar uno de nuestros ministerios. Pero ¿por qué no conocemos, hermanos, que tenemos estos ministerios? Porque le damos prioridad a otras cosas. Le damos prioridad a otras cosas antes de leer qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida para agradar a Dios. Eso es lo que me debería preocupar. ¿Sabes qué? Hablando de las mujeres, que es el último tema que toqué, o el último punto que toqué, por ejemplo, ¿cómo educar a tu hijo? ¿Es fácil? No es fácil, ¿verdad? Yo creo que es la tarea más difícil que se le da al matrimonio, el educar a los hijos. Pero ¿cómo podremos educar bien a nuestros hijos? Si acudimos a psicólogos, si acudimos a pensadores del mundo, en donde dice, ¿sabes qué? Es que ya no se debe educar al niño con un barazo. Y Dios dice que nos educa, ¿verdad? ¿Cómo? Que nos castiga. Si nos ama, nos castiga. Y nosotros decimos, no, y es que qué malo que castigas al niño. Déjame decirte que Dios entiende mejor que los psicólogos cómo funciona el crecimiento de un niño. Y si Él dice, ¿verdad?, que el niño va a entender
con un varazo, no, y no es un varazo desmedido, si leemos la palabra, no es el tema, ¿verdad? No es un varazo desmedido, golpearlo y aniquilarlo y que el niño quede moribundo. Esa no es la forma, ¿verdad? Tenemos que entender cómo educar a nuestro niño. ¿En dónde está? En la Biblia. ¿Pero por qué no nos preocupamos por nuestro ministerio? Señor, ayúdame a ser una buena madre. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Pues ve y lee la palabra donde escribí cómo puedes ser una buena madre. Yo no voy a cambiar tu forma de pensar así como así. Si quieres que te enseñe a ser una buena madre, una buena esposa, un buen esposo, tienes que estar en su palabra. Amén. Si quieres que te ayude el Señor a ser un buen adolescente, un buen joven, debes de estar en tu palabra. ¿Cómo podemos entender su voluntad si no conocemos su voluntad? Sí, ¿verdad? Decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No conocemos la voluntad de Dios. Él ha expresado su voluntad. Pero no nos empapamos de su voluntad. Nos empapamos de otras cosas. Sí. Es verdad, yo checo, cada semana me llega un mensaje a mi celular en donde me dice, has pasado tanto tiempo en tu celular. Me lo dice. Y veo cada día cómo me he vuelto dependiente del celular. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que tenía Bernabé. Alguien que era comprometido con Dios, con su ministerio, con lo que Dios le había entregado a él como un siervo suyo. ¿Sí? Vamos a regresar al versículo 36. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé. Tenía un sobrenombre, ¿verdad? Y a veces, mi mamá siempre me lo dice, ¿verdad? Malamente yo tengo defectos, obviamente también, ¿verdad? Pero mi mamá dice, es que tú eres muy carrilla con los niños, ¿verdad? O con tus hermanos. Y les digo sobrenombres. Y no un buen sobrenombre, ¿verdad? Como a Bernabé. Esa tradición mala quizá en la familia, ¿verdad? Tenemos en nuestra familia. Hasta así me han hecho a mí saber, ¿verdad? De que tenemos sobrenombre. Pero mira el sobrenombre de Bernabé. ¿Sí lo notas? Perdón, el sobrenombre de José. Ese sobrenombre de Bernabé que dice, ¿cómo es interpretado? Hijo de consolación. Es un buen sobrenombre, hermano. Es un sobrenombre que, o bueno, normalmente los sobrenombres, ¿verdad?, exaltan ciertas cosas que tienen las personas. ¿Cuál creen que es mi sobrenombre? Los de mi familia no digan cuál es mi sobrenombre. ¿Cuál creen que es mi sobrenombre? Marta. ¿Cómo? No, que digas sin miedo. Bueno, en mi familia me dicen el negro. Pues obviamente, ¿verdad? Porque exalta una característica mía, ¿verdad? Pues estoy prieto, ¿verdad? Mi mamá me dice mi negro, ¿verdad? Ya le puso mi negro con cariño, o negrito, ¿verdad? Eso es algo físico que me caracteriza. Es lo que lo digo para que lo entiendan. Y eso me refería porque cada uno de mi familia tiene un sobrenombre más o menos que va por el tipo de sobrenombre mío, ¿verdad? Que exalta, pero no exalta algo bueno. O bueno, en cuestión de la piel, pues a mí me da igual, ¿verdad? No es ni bueno ni malo. Pero luego hay cosas que se exaltan que no son buenas, ¿verdad? No es el caso de Bernabé o de José. El caso de José es que tenía una actitud en el que aún los apóstoles le pusieron un sobrenombre, y ese sobrenombre era hijo de consolación. Entonces, hermano, a lo que voy es, ¿saben? Nosotros, nuestro actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, pues debería de darnos un sobrenombre, ¿verdad? ¿Que qué? Que glorifique a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Siervo de oración, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tal ese sobrenombre?
para Areli. Porque Areli está orando en las mañanas, cuando se levanta. ¿Quién te dijo, verdad? ¿Quién te dijo, verdad? Areli está orando en las mañanas, ok. Siervo de oración, está orando. Areli, ¿verdad? Estoy diciendo ejemplos, ¿verdad? Pero no sé, se entiende lo que trato de decir, ¿no? ¿Cómo seríamos llamados nosotros por los apóstoles? Si te pones a pensar, yo me pongo a pensar, ay, porque tampoco podían engañar a los apóstoles, ¿se dan cuenta? Dios les había dado a los apóstoles en particular el entendimiento de escudriñar a las personas. Porque Pedro escudriñó el corazón de Ananías por medio del Espíritu. O sea, no podía una apariencia simplemente impresionar a los apóstoles. ¿Cómo sería yo llamado de los apóstoles? ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo serías tú llamado de los apóstoles? Es a lo que te estoy llamando hoy a reflexionar. No podríamos engañar a Dios. No podríamos engañar a los apóstoles del Señor, porque Él les daba el poder de discernir. Llegas tú a la iglesia, ¿cómo te llamaría el apóstol? Era muy común en esa época cambiar o dar un sobrenombre a las personas por la cualidad o calidad que ellos mostraban. Cualidad sobre todo, ¿sí? Era muy común. Aquí nos dice, fue llamado por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación. Yo se los he dicho muchas veces, yo soy de las personas que cuando trato de consolar a alguien, lo hago peor, ¿verdad? Cuando viene alguien a mí con una herida, ¿estás bien? Pues obviamente no está bien. O sea, no soy bueno para consolar, ¿verdad? ¿Qué no me estás viendo que tengo una herida? No soy bueno para... O sea, me trabo o me quedo así como, ¿qué le digo? Oh, estoy enfermo, estoy esto. Puedo escucharlo, pero siempre sale una palabra que, oye, pero... Y Bernabé era una persona que sabía consolar, que sabía apapachar al hermano, ¿verdad? Yo veo, a veces a mí me cuesta, pero por ejemplo yo creo que mi mamá es alguien que sabe consolar bien, o mi hermana Mayra también creo que es alguien que consuela bien, ¿no? A mí me ha ayudado luego mi hermana y me habla, ¿verdad? Y me anima y me dice, oye, esto y esto otro, ¿verdad? Y siento que a mi mamá, porque obviamente quiere corregirme, ¿verdad? Y mi hermana Mayra, siento que ella sí lo hace así como, mira, ánimo, échale ganas, no te desanimes, haz esto, haz aquello. Como que tienen la facultad de ver cómo darle una salida a la persona cuando están ahí hablando con ella. Para terminar esta sección, dice ahí, nos da sus referencias de él. Dice, era un varón levita, natural de Cipro. En nuestra versión dice Cipro, ¿verdad? Que es Chipre. Y quizá podemos entender la actitud de Bernabé porque él era un levita. Los levitas saben que no, aquí hay algo que me llena a mí de que tengo que analizar un poco más, pero ¿saben algo característico de los levitas? No podían tener heredades, no podían tener tierra, y él vendió una heredad. Eso lo decía la ley de Dios. Los levitas no podían, o sea, no les fue dada tierra, así como a Judá, como a iba a decir Leví, pero Leví no, como a Judá, como a José, o a los hijos de José, como a ya dije otra vez Judá, a Zabulón, a Neftalí, bueno, a todos los hijos de Jacob. Ahorita se me viene nada más Judá en la cabeza.
a Simeón, sí, no sé por qué Judá ahorita nada más viene aquí, pero el primero fue Rubén, ¿verdad? A Rubén, a todos ellos, cuando entraron a la tierra prometida, les fue dado un cachito de tierra o un cachote de tierra, pero a los levitas, no. ¿Parece? Todos los levitas. Todos los levitas no tuvieron heredad con el pueblo. Los sacerdotes, la característica que también eran levitas, pero eran de la familia de Aarón. Entonces, ¿todos los sacerdotes eran levitas? No. O podían ser, perdón. Sí, ¿todos los sacerdotes eran levitas? No. Un levita podía ser sacerdote siempre y cuando fuera de la familia de Aarón. ¿Sí? Sí tenía que ser levita, pero de la familia de Aarón. Entonces, ¿a qué se dedicaban los otros levitas? Los otros levitas se dedicaban a enseñar al pueblo la palabra. ¿Sí? Esta era una de sus tareas, entre muchas otras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan del papá de Juan el Bautista? Le tocó en suerte, el día que el ángel se le apareció, le tocó en suerte preparar o ministrar en el templo. Ellos se sorteaban para ver quién iba a arreglar las cosas en el templo, en el altar. Era entre muchas. En aquel tiempo, al principio, eran los únicos que también, dependiendo de la familia, podía transportar el arca del pacto. Era también de algunos de las familias que tenían que armar el tabernáculo, porque recuerden que el tabernáculo era una tienda móvil. Entonces, algunos decían, ¿sabes qué? Tú vas a poner esto, tú vas a poner esto, tú vas a ordenar esto. Al pueblo lo ordenaban y lo acomodaban para que todo estuviera en orden. Entonces, sí tenían tareas administrativas, eran cantores también, o tocaban instrumentos. Entonces, tenían una suerte de actividades, pero ahí dice una palabra muy específica. Déjenme ver, creo que sí la puse. Déjenme buscarla. También tenían funciones judiciales, como juzgar al pueblo. Eran jueces. Pero básicamente todo el servicio que hacían era para Dios. Entonces, quiero entender que por eso José o Bernabé tenía esta actitud. Ahí nada más me quedó a mí esa duda. ¿Con qué heredad vendió José si él no podía tener heredad dentro del pueblo, verdad? O quizá estoy malentendiendo mal el texto del Antiguo Testamento, en donde no podían tener heredad cuando se repartió la tierra en Israel, pero sí podían comprar en otra parte que no fuera Israel. Esa es la única duda que me queda, ¿verdad? De esto, que tenemos que analizarlo un poquito mejor. Ojalá ustedes lo apunten y vayan a su casa y lo analicen. ¿Por qué Bernabé, siendo levitas, tenía una heredad, la vendió y la pudo donar, si los levitas no podían tener heredad de tierra? Pero mi idea es, lo que yo reflexioné es que, aunque él no podía tener una heredad en el territorio de Israel, quizá pudo haber comprado una heredad en Chipre o en Cipro. O quizá la heredad era de su mujer, ¿verdad? No lo sé. Puede ser. Pero no es el meollo del asunto, a ciencia cierta. A ciencia cierta querían tocar que él era levita. ¿Por qué? Porque él ya tenía como esa preparación de servicio hacia el pueblo y lo trasladó de servicio hacia la iglesia. Ya para terminar, hoy no vamos a ver obviamente todo de Bernabé. Ya vimos hoy que algo que podemos aprender de Bernabé es un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere, es lo que todos necesitamos. Y que cuando hagamos eso, no debemos de hacerlo con un doblez de corazón, sino que sea un corazón sincero. No como Ananías y su esposa, que lo que vayamos a hacer por Dios o dar a Dios sea de corazón verdadero. Otra cosa que aprendimos hoy acerca de Bernabé es que podían hablar bien de él las demás personas.
¿verdad? Podían hablar bien de él y de su testimonio en las demás personas. Y ya por último, lo que les quiero mostrar de Bernabé está en el libro de Hechos, capítulo 9, y el versículo 'Vamos a ver. Vamos a ver en el libro de Hechos 9, es la conversión de Pablo en el verso 17. Esto ya es al final. Aquí habla de otro Ananías, obviamente, ¿verdad? No es el que pereció en el Hechos capítulo 4 o 5, perdón. Dice, Ananías entonces fue y entró, el verso 17 dice, Hechos 9, 17, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro en una espuerta. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Bueno, no habla de Bernabé, ¿verdad? Pero es el contexto. ¿Por qué? Porque Pablo, que era un asesino de cristianos, alguien que perseguía a la iglesia, que exponía a los hermanos, que les forzaba a blasfemar, Dios convierte a Saulo, pero es obvio, ¿no? La actitud de la iglesia. Pablo empieza a predicar y a predicar, llega a Jerusalén y dice, oye, este se quiere juntar con nosotros. Llegaba Pablo y dice, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy. ¿Verdad? Llegaba Pablo ahí a Jerusalén, estoy buscando a los cristianos, y tú eras cristiano. No sé. No, es que yo también ya soy cristiano, sí. No, bueno, está bueno, ¿verdad? Y supongo que ahí estaba, ¿no? Y todos lo bateaban. Versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. ¿Qué es Bernabé? Alguien que consuela, pero también es alguien que, como un puente, ¿verdad? Alguien que hace conexión, que las gentes conecten, alguien que hace que las gentes vinculen, entren. Debemos de tener Bernabés aquí. También en eso soy malo. A lo mejor Dios me lo está dando porque tengo que cambiar todo esto, ¿verdad? Pero a veces vemos personas que están en la iglesia cerca o que quieren llegar, pues no vamos por ellos. Dejemos que están ahí y no actuamos. Oye, ven, acércate, mira. No le importó el pasado de Pablo. No dice que Dios le reveló que él había convertido a Pablo y que podía acercarse confiadamente a Pablo.
debemos de actuar como Bernabé. ¿Sabes qué? Acércate. Ven para acá. Sí. No te vayas. Aquí estamos. A veces nos cuesta eso. A mí, ¿verdad? He visto que algunos como Cristian, por ejemplo, Cristian trajo a unas amigas. Eso es bueno, ¿verdad? Que traiga a sus amigos, o trajo a su tío también. Eso es bueno, ¿verdad? Traer. Acércalos. No los alejemos, ¿verdad? No los aventemos. A veces con nuestra actitud los aventamos en vez de atraerlos. No podemos, hermanos, hacer que nuestro viejo hombre muera y lo sacamos, y entonces la gente ve nuestro viejo hombre y no ve nuestro nuevo hombre. Debemos hacer que nuestro nuevo hombre salga, que sea hospedador, ¿verdad? Que sea alguien amable, que sea alguien que le agrada. Hey, ven, acércate, conciliador. Bernabé, quizá por ser un levita, tenía esta práctica, ¿verdad?, de interactuar con las personas y acercarlas a Dios. Esto es algo que nosotros debemos fomentar en nuestra vida. Alguien que acerca, ven a Cristo. También creo que yo he escuchado, ¿verdad?, la hermana Lucía, por ejemplo, ¿verdad?, dice, llevo folletos y los entrego. Está bien. Llevo folletos y los doy. Muy bien. Alguien en el banco, alguien en la combi. Bueno, yo siempre me acuerdo que la hermana Lucía y la hermana Yolanda eran las que siempre me pedían folletos, siempre nos pedían folletos, ¿verdad?, para entregar. Eso es bueno, traer, venga. Vengan a Cristo. No rechacen a Cristo. Y ya cuando llegan aquí, ¿saben? Todos ser como Bernabé y hacerlos sentir a esa persona como en una comunidad, o sea, lo presentan a la iglesia. Podemos tener como iglesia quizá ese problema, ¿no? No lo sé. Bueno, al menos yo no siento que soy tan así, de una persona y no me acerco. He visto también a mi hermana Claudia que de repente sí, el miércoles que se acerca alguien, le da un folleto, lo llama, lo sienta. Esas son cosas buenas. Pero que no debe de ser solamente en uno, sino en todos. En todos. Que en donde nos presentemos, podamos nosotros hacer un vínculo para acercar a las personas a Cristo. ¿Cómo nos ve nuestra familia? Los que no son cristianos, pues, somos un vínculo para traerlos a Cristo. O los dispersamos. Es lo que debemos de procurar. Bernabé tenía esto. Obviamente vamos a dejarle por hoy hasta ahí. Hay más cosas de Bernabé, pero ya casi es hora, no quiero extenderme más. Vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad?, de lo que pudimos aprender hoy de Bernabé. Cuando hagamos algo por Dios, que sea con un corazón sincero. Amén. A mí me pueden engañar, pero a Dios no lo pueden engañar. Y aunque podamos engañar a todo el mundo, recuerden que aquellos que trataron de engañar a Dios, ¿qué pasó con ellos? Perecieron. De nada sirve engañar al mundo, porque a Dios no lo vamos a engañar. O sea, no seamos una apariencia, vivamos un cristianismo verdadero. Número 2, ¿verdad?, que nos indica qué aprendimos de Bernabé, cómo nos ven las demás personas. ¿Cómo voy a ser llamado de las demás personas? Bernabé era llamado hijo de consolación. Número 3, que es lo que acabamos de ver en este momento, seamos personas que traen a Cristo a los demás, que incluyen a las demás personas en la comunidad que tenemos hoy aquí. Muy bien, Mateo. Mateo invitó a su amiga. Eso es bueno. Que incluyamos, ¿verdad? Y que cuando esté aquí Mateo, tu amiga, digas, hey, ven, mira, aquí está escrito. Y tú con tu Biblia le puedas acompañar. Eso es lo que hacía Bernabé. Acompañaba a la gente. Le decía, no, mira, este ya ahora es hermano.
no era alguien que tenía conflictos, sino era alguien que unía a los demás. Vamos a orar. Eso es lo que concluimos el día de hoy. Señor Jesús, te agradecemos, Padre. Te pido que esta enseñanza, que yo sé que me la das primero a mí, Padre, para corregir todo lo malo que yo soy, Padre, pero que también edifique a mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas y que los cuides en sus casas. Enséñanos, Señor, conforme a tu palabra y a tu verdad. Padre, como dice el salmista, vuélvenos a ti y nos volveremos. O como dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Señor, que nuestras vidas sean transformadas para vivirlas conforme a tu voluntad y que todas las personas puedan ver que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor. Que quieran lo que nosotros tenemos, que deseen lo que nosotros tenemos, que deseen la felicidad que nosotros tenemos aún en medio de la tribulación, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser verdaderos cristianos. No nos permitas, Señor, tener como Ananías y Zafira un corazón que buscaba sobresalir y ser visto más por sí mismos que para darte gloria a ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte, Padre. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra maldad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos, hermanos, que Dios les bendiga. Amén.